buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Propuesta Final, domingo 21 de abril, año 2019. Muchísimas gracias por acompañarnos. Domingo de resurrección. Qué bueno resurgir, qué bueno que estamos de vuelta todos, sanos y salvos después de esta Semana Santa. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. Saludos, compañera, ¿cómo le fue? Muy bien, qué bueno que estamos aquí, qué bueno encontrarme con usted de nuevo. Bronceada. ¿Así? Sí. Sí. ¿Fue en la playa o en la piscina? No, en serio, ¿cómo le fue? No me fue bien, pero yo pienso que lo importante no es eso, ni de playa ni piscina. Yo pienso que lo importante es que estamos juntos de nuevo, que estamos sanos y que estamos salvos. Cometí un error. ¿Cometí un error? ¿Cuál? Al hablarle de... No, usted sabe que... No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, todo está bien. De piscina y cosas. No, todo está bien, todo bien. ¿Cómo le fue a usted? Bien, muy bien. ¿Cómo le fue? Muchas personas. ¿A qué hora regresó hoy? Muchas personas. No. Yo no regresé. ¿Usted no regresó? Yo me quedé en la tranquilidad de mi casa. Oh, my God. De mi hogar. Muchas personas sí regresando. Pero sí, regresando, todavía está ahora, ¿eh? Sí. Todavía está ahora, regresando la gente de los puntos del país, la gente aprovechando toda la semana el feriado, sobre todo desde el jueves hasta este día, para compartir, encontrarse con sus seres queridos. Otro para fiestar, aprovechar todos estos días. Es la semana mayor, la fecha que más día acumula de feriado, y es, fíjese cómo se anunciaba el desplazamiento de 4 millones de personas en todo el país. Entonces así estuvo de Florida. Sí. Las playas, los balnearios, las vías. Entonces el Gran Santo Domingo sí tranquilo, bien tranquilo. Hasta mañana, que empieza de nuevo la vida, lunes, sí. Empiezan de nuevo los colegios, empiezan los temas políticos, los temas que están pendientes. Así es. Fue muy completa y muy diversa la Semana Mayor. Se esperaba que la gente reflexione, que estén ausentes algunos temas, pero no fue posible. Así es. Por ejemplo, los temas políticos. Pero bueno, siempre víctimas que lamentar. La gente cada vez más se demanda y es necesario el llamado al comedimiento, a la prudencia. Pero bueno, siempre hay algunos que no acatan ese llamado y el comportamiento que se debe tener cuando el peligro aumenta, con más gente en la vía, con más alcohol en la sangre, en la gente, y ahí están entonces los resultados. Pero en sentido general, se puede evidenciar todavía un comportamiento más maduro en sentido general de la población, con esas excepciones. Así es qué bueno tener a los dominicanos de regreso a su casa ya para mañana iniciar la rutina. Eso es lo que nos toca, el trabajo, que es la única forma de progreso y de lograr cosas. Trabajar ya luego de este feriado tan largo, la Semana Santa. Bueno, ya dentro de una semana tendremos otro día libre. Porque, pero que le gusta el can, ¿eh? Que el dominicano vive calculando los días libres. ¿Y cuándo es que toca el otro? El siguiente es el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. Sí. Sí, el Día del Trabajo es el día de... Es el miércoles. Es el próximo, el día primero, sí, pero bueno, mientras tanto vamos mañana a reintegrarnos a nuestras labores. Hay que trabajar. Esta noche había que venir para acá, había que trabajar, importante llevar las informaciones, muchas informaciones en la semana, lamentables, el incendio en la catedral de Notre Dame en París, sí. 850 años de historia, eso todo el mundo conmocionado en la semana por la destrucción. Del mundo. Así es, sí. También en Perú, la muerte del expresidente Alan García, que se disparó en la cabeza. Eso fue en la semana, específicamente el miércoles, si mal no recuerdo, pero sin duda que ha sido una de las informaciones
de la semana, Perú ha sido uno de los países donde el caso Odebrecht ha tenido mayores repercusiones. Prácticamente todos los mandatarios o figuras importantes directamente de la jerarquía política han estado o están presos o estuvieron presos o están detenidos. Ese caso más reciente de Alan García, presidente 2 veces en Perú, 1985 hasta el 90 y del 2006 hasta el 2011, pues cuando fue la policía a apresarlo a su casa, en la semana que falló totalmente el protocolo, pidió ir a la habitación de que para llamar a su abogado, y lo que hizo fue hacerse un disparo a la cabeza, porque la gente dice, bueno, ¿pero por qué hizo eso? No, es que el tema de la corrupción, él había dicho que era una injusticia y que por versiones, sin tener nada, sin tener pruebas contundentes, que era una injusticia llevar a una persona, aunque sea en prisión preventiva. Hablaba él cuando se hablaba de que iba a ser, de que se iba a ordenar su apresamiento. Este es el caso de Alan García, pero ya estuvo detenido junto a su esposa Ollanta Humala, el expresidente Ollanta Humala. El Pedro Pablo Kuczynski, que es el mandatario más reciente, también estuvo, se enfermó, pero está la orden de arresto ahí disponible desde que salga del hospital. Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, está presa también, diputada al Congreso de su país, también involucrada en el tema, o sea, casi todos por lo mismo, de haber recibido dinero. Y que casi se convierte en presidente. Y que casi fue presidenta, sí, por muy poca diferencia, creo que fue 50-49 que quedó ese proceso electoral. Está, Dios mío, se me escapa el que está huyendo en Estados Unidos, Toledo, Alejandro Toledo. O sea que mire cómo el tema de la corrupción debe preocupar a nuestros gobernantes, debe preocupar a nuestra región, debe preocupar a nuestro país, debe preocupar al liderazgo político. Ese señor, usted puede estar seguro que lo que no aguantó fue la vergüenza de salir de su casa con unas esposas puestas. No todas las personas están preparadas emocionalmente para salir de su casa con unas esposas. Acusado de corrupción, sea cierto o no, eso se determina en un juicio de fondo, eso lo determina un juez en un juicio de fondo. Eso había que determinarlo. Eso había que determinarlo. Sí. Parte de sus colaboradores durante que fue gobierno están señalados como que habían recibido también dinero del caso Odebrecht, que tiene sus repercusiones en la región, de las cuales nosotros no estamos exentos. Aquí en la República Dominicana hay un proceso abierto donde quizás no hayan figuras de como han estado en Perú con expresidentes, pero hay figuras importantes de la política aquí que están involucrados ahí. Muchos dicen que no están todo lo que son, ni que son todo lo que están, pero bueno, eso es lo que ha hecho y lo que ha presentado nuestra justicia, nuestro Ministerio Público, como los acusados. Pero muy lamentable ese caso en la semana de Alan García. Y la parte de más renombre y de más importancia se ha colocado en el centro del caso Odebrecht y el asunto del soborno y de corrupción a la clase política, a los políticos. Sí. Sin embargo, ha estado, de cierto modo, la participación y el involucramiento de la clase empresarial, de las empresas, de la propia Odebrecht y de los consorciados, aunque aquí en la República Dominicana no se tocó a los consorciados de Odebrecht, no hubo ningún tipo de inconveniente. De hecho, ahora en la semana parece que no le está yendo muy bien. No generaron ganancia las empresas Odebrecht, Ternimón y Grupo Estrella en el año 2018, al cierre del año fiscal ahora, le comunicaron a sus empleados que no iban a recibir bonificación a los empleados de estas empresas que trabajan en Punta Catalina, en la planta, porque no obtuvieron ganancia, sino que lo que obtuvieron fue pérdida durante el año fiscal
2018, y esto generó entonces una protesta feo, un acto feo en medio. Hay informaciones ahí que se tejieron de que tomaron el control de la planta los empleados en protesta a estas empresas, a la parte administrativa ahí en Punta Catalina, por el reclamo de que a ellos había que entregarle su bonificación, igual que había pasado en otros años. Pero eso puede ser un tema de seguridad nacional. Claro que sí. Eso no era para esta gente hacer lo que se vio ahí en los videos, estos aficionados que pudieron subir y compartir, ellos mismos, la gente que protestaba a lo interno de la planta, con manifestaciones, con piedra, con armas en mano. Entonces, es un tema de seguridad nacional, usted lo ha dicho. La planta no está por completo sirviendo al sistema eléctrico, pero supuestamente, porque son temas que de seguro que a partir de mañana se van a hablar y deben esclarecerse lo más posible, salió lo que estaba, lo que se estaba generando y alimentando al sistema eléctrico nacional, salió a propósito de la toma del puesto de control, de la cabina de control, por parte de estos empleados. Es un tema realmente preocupante, y ya nosotros que siempre defendimos la construcción, que se termine, cuando aquí los conspiradores estaban diciendo que no, que había que detener eso, que había que detener a Punta Catalina, lo mejor es que ya Punta Catalina sirva para lo que se construyó, que esos 2.000 y pico de millones de pesos que se invirtieron allí de nuestros impuestos puedan ahora servir a la sociedad, a la población dominicana con la electricidad a propósito del déficit que nosotros hemos tenido durante tantos años. Pero bueno, es un tema que se va a ver ahora en esta semana. Como se verá, la Junta Central Electoral ha pedido al Congreso las actas de... Esto pasó en Semana Santa, ¿eh? Todo pasó esta semana. Pidió al Congreso las actas del hemiciclo donde se aprobó la ley de partidos, la 3318, y las actas de la comisión bicameral donde conocieron cada uno de los artículos y las opiniones en torno a esta ley, a propósito de la solicitud del PRM para el voto de arrastre. Empezó el debate, no a todo cuerpo como va a empezar a partir de mañana, porque hay gente que dice que la Junta debió guiarse de la Constitución, que donde debió apelar fue a la propia ley y a la Constitución. Sin embargo, cualquier decisión que tome la Junta Central Electoral como órgano, como organismo responsable, rector de esto, del régimen electoral, es válido siempre y cuando brinde tranquilidad y brinde confianza al sistema de partidos políticos. Yo creo que eso hay que respetarlo. La consulta fue a la Junta y a la Junta hay que permitirle entonces que pueda emitir su opinión a ese sistema de partidos políticos. Igual emitió el reglamento también para consulta a cada uno de los partidos y el liderazgo que deben opinar qué pasará ahí. Pero bueno, será uno de los temas también a debatir. A partir de mañana empieza otra realidad aquí en la República Dominicana. Declaraciones en plena Semana Santa también del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, que la República Dominicana se estaba dirigiendo hacia una dictadura. A propósito de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, y hoy, esta noche, iniciando esta semana y concluyendo la Semana Santa, tenemos al doctor Guido Gómez Mazara a propósito del tribunal, de la sentencia que deja como nula a las autoridades, como ilegítima a las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, a Miguel Vargas, en el proceso de diciembre del año 2017 y todo el debate que se ha elevado. Con Guido conversamos acerca de la nueva realidad que vive el Partido Revolucionario Dominicano y de las opiniones que se tejen en torno a todo este tema. Luego de esta pausa.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, calificó el sermón de las 7 palabras pronunciado por los sacerdotes de la Iglesia Católica como un grito de alerta dirigido a todos los responsables de instituciones del Estado, lo mismo que a quienes orientan a la sociedad desde sus respectivas obligaciones u oficios para que hagan conciencia de la urgencia de encarar con seriedad cada uno de los problemas que enunciaron los sacerdotes católicos. En un documento enviado a los medios de comunicación, FINJUS considera que esas señales de preocupación expresadas por algunos sectores sobre esos problemas que afectarían a la democracia dominicana, en lugar de encontrar resolución en base al trabajo coordinado entre los diferentes estamentos del Estado, se han deteriorado progresivamente de manera alarmante. El obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles, criticó al gobierno al considerar que estos son intolerantes a quienes tienen un pensamiento distinto al de ellos. Parece que el poder da un gusto enorme y en América Latina, en todos los gobiernos, hay un deseo enorme de quedarse en el poder a como de lugar, expresó el obispo. Fueron sepultados los restos del pelotero profesional Braulio Armando Lara Peguero, luego de chocar con una patana la madrugada del sábado en la carretera Sánchez en Baní. Lara Peguero, de 30 años y nativo del municipio de Sabana Larga, en San José de Ocoa, se desplazaba en un Camaro color blanco el 2015 desde Ocoa a Santo Domingo, impactando por la parte trasera de una patana que estaba averiada a orillas de la carretera Sánchez, en el tramo conocido como Galeón en Baní. En el triple choque también murió Brian Alberto de León y otras 3 personas resultaron heridas. El expresidente peruano Alan García dejó una carta antes de suicidarse en la que afirmó que no tenía que sufrir la injusticia de ser detenido por presuntos actos de corrupción y que cumplió con su misión como político y gobernante de su país. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse, señaló la carta leída por su hija Luciana García Nores. Permanecemos en Perú. Aquí un juez impuso 3 años de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por presunto lavado de activos vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, pese a que el exmandatario se encuentra hospitalizado. La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez, quien consideró que existen evidencias de que Kuczynski, quien se encuentra en una clínica de Lima, hizo actos de conversión de activos, ocultó y dio información falsa y no cuenta con arraigo en el país, ya que su esposa y su familia residen en Estados Unidos. Propuesta final. Bien, estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar esta noche con nuestro entrevistado, el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Buenas noches, Guido. Buenas noches, un placer. Bienvenido, Guido. Con el cariño de siempre. Qué bueno tenerle por aquí. Es interesante la nueva era que vive el Partido Revolucionario Dominicano. El debate ahora se centra a propósito de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, Guido. Sin embargo, es interesante recordar por qué llegamos ahí. ¿Qué ha pasado con el PRD post-2016? Ok. Hay que decir que en marzo del año pasado, una sentencia del Tribunal Superior Electoral estableció las reglas de convivencia a lo interno del partido. Entre ellas, consignaba
de que los estatutos que se modificaron para darle de poderes especiales a Miguel Vargas fueron disueltos. Y que a su vez, en ese orden, íbamos a celebrar convención para elegir las autoridades. Tanto la ley electoral como los estatutos del partido consignan que el periodo de duración de toda autoridad directiva es de 4 años. Miguel Vargas, en aquel proceso convulso, fue una convención en marzo del 14, se juramentó en septiembre del 14 y por vía de consecuencia tenía que entregar en septiembre del 18. Sí. Tácticas dilatorias, bueno, conseguimos la sentencia, ellos las recurrieron al Constitucional, el Constitucional en un fast track la devolvió al TSE. El TSE falló de conformidad a sus convicciones y hay que decir que las decisiones del Tribunal Superior Electoral son de cumplimiento inmediato, no obstante cualquier recurso. Y yo, por ejemplo, quiero usar este programa para saludar la actitud ya mucho más tranquila y sosegada de los compañeros del partido, del sector de Miguel, que han entendido que no hay que ir al Tribunal Constitucional de nuevo y que se abocan en el transcurso de los próximos días a fijar la convención, que ya la solicitamos por ante la Junta Central Electoral, estableciendo en principio que sea el 1 de junio. ¿Por qué el 1 de junio? Porque hay plazos fatales de conformidad con el calendario electoral que establecen que el día 7 de junio y el 22 son los plazos para las concertaciones, las alianzas y los porcentajes. Sí. Y ningún partido puede llegar a esa fecha sin una autoridad legitimada. Por eso estamos a la espera de que se definan las reglas de competencia en el PRD. Debo decir que... ¿Y cómo establecen, perdona, cómo establecen los estatutos que debe ser esa convención? No, del año 1981 en el PRD, después que se pasó la Fórmula Valle, es convención con todas las personas inscritas en el padrón. Ajá. De ordinario se abre un proceso de inscripción. Yo sé que el factor tiempo no nos beneficia, pero el padrón de la Junta Central Electoral tiene alrededor de 400.000 personas. Yo no tengo ningún inconveniente de ir a la convención por el voto de todos los que están registrados en el padrón. Pero con ese no que lo va a hacer Miguel Vargas, ¿no? Eso yo no creo que sea con ese padrón. No, porque es el último referente estatutario que puede ser validado por la Junta. Ay, pero ese no es conveniente, Guido, para ellos. Ah, no, pero que en la lógica de la democracia no es lo que sea conveniente para un sector, es para todos. Yo pongo el otro escenario. Si tú entiendes que ese no es un escenario bueno, si abre el padrón para reinscribirse, ese es peor. Porque, mira cuál es el problema. No puede haber democracia sin demócratas. Y en este caso, contrario a experiencias anteriores, la ley electoral, porque hay un nuevo ordenamiento electoral y los partidos no lo quieren entender, establece que quien tiene el control, la supervisión y la organización de los procesos internos ya no es el partido, es la Junta. Entonces, ya no pueden inventarse a Mariña como presidente de una comisión organizadora de la convención. Ahora es la Junta Central Electoral que habrá de fiscalizar el proceso y yo aspiro a quien sea el compañero que aspire del otro sector, con mucho gusto, nosotros en la corriente nos vamos a reunir, vamos a determinar quién es el candidato, el que sea el candidato lo vamos a apoyar y a empujar las candidaturas que a nivel de lo interno del partido definan el rumbo institucional de nosotros. Sí, entonces en lo adelante, Guido, hay posibilidad de armonizar en el PRD. Y esto porque con el asunto de los grupos no es que se honra la memoria histórica de Peña Gómez y del PRD. Claro. ¿Qué posibilidad hay de eso? E incluso de cómo definir la comisión electoral, la participación de la Junta y la garantía, arribar a un pacto que lo que se decida en ese proceso de convención, conforme a los estatutos y a las leyes, se respete. Yo te puedo garantizar de antemano que si vamos a una convención con los miembros que están insertos en el padrón o se crea otro mecanismo de inscripción, yo de antemano firmo un acuerdo de respeto a los resultados. Ahora hay otra parte en el proceso y es que el compañero Tony Peñaguaba, que en algún momento tuvo colindancias con el compañero Miguel Vargas, sí, ha hecho camino propio. Y él ha presentado inclusive una propuesta muy legítima hacia la candidatura presidencial, cosa que todos respetamos. Fíjate que en esta etapa vamos a definir lo institucional, no aspiracional. Y yo pienso que con el concurso de Tony, el sector que representa a Miguel Vargas, no hay ningún inconveniente de definir las reglas. ¿Cómo se hace anteriormente? Y no hay razón por qué cambiarlo. Cada sector pone 3 en la comisión organizadora de la convención y ahora como la Junta fiscaliza, que alguien de la Junta presida la comisión y vamos a una convención abierta y democrática y participativa y que la sociedad civil la observe, que la observe la Junta y todo el mundo. Eso es lo que queremos.
¿Por qué tú te Me ríes? parece No, porque el yo escenario me comparto parece, la preocupación de la doctora. partiendo de lo que hemos No es visto que yo haya ido muy convencido, y del muy manejo tranquilo. que ha tenido el ingeniero Miguel Vargas a lo interno del partido. O sea, todo lo que usted ha planteado hasta aquí, ahora mismo, a mí, con su Ciencia perdón, ficción. me parece una quimera, sí. O sea, todo No. lo que usted ha planteado hasta el momento aquí, o sea, yo no veo, estamos cerrando la Semana Santa hoy, domingo de resurrección. Ya está, a partir de mañana lunes empiezan a definir una serie de situaciones y tiene que venir solución para los partidos, porque el PRD, hay un tema de tiempo que Sí, sí. es muy... Es fatal. Exacta, es fatal. Porque no hay, si van al Constitucional, el Constitucional va a tomar su tiempo, va a pasar Pero ya ellos han posiblemente dicho que el no van a recurrir. ya al no Constitucional. van a recurrir, perfecto. Cosa que saludo. Pero lo que usted ha planteado aquí hasta el momento, partiendo de lo que hemos visto, Claro. o sea, lo siento como muy el único usted problema- está muy confiado, No, el único o muy problema es... optimista, o usted realmente cree que se va a llegar a No, una solución. mira, por el esa único vía. inconveniente es que, contrario a otros procesos, ahora hay un régimen y un ordenamiento electoral que no se puede incumplir y tenemos que transitar en esa dirección. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el temor de una convención? Que nos cuenten los votos. Mira, yo te garantizo que si el compañero Miguel Vargas decide ser candidato presidencial y él en buena lid gana con el voto de todos los compañeros y compañeras, no hay problema. En el PRD hace 30 años se vota con todos los miembros del padrón. Si en el PRD hay 400.000 personas registradas, vamos a la convención. A la democracia no se le puede tener miedo. Y yo tengo plena fe de que en este proceso, independientemente de discrepancias anteriores, hay conciencia de que hay que preservar el partido. Porque si no nos ajustamos a la ley, el PRD corre el riesgo de no participar en las elecciones del 20. De eso es que se trata. Pero a la gente que ha estado dirigiendo el PRD, ¿usted cree que le interesa tanto el PRD? O sea, de traer el PRD del gobierno, de traerlo de un 50% a un 5% y al comportamiento que han estado exhibiendo, contrario a lo que ustedes profesan, ¿usted cree que le interesa tanto la vida y el legado del PRD a ese equipo que incluso se dice que decidieron no ir a primarias abiertas para tener la libertad de poder incidir en otro partido, de votar por un candidato en el PLD Te en voy el nivel te de voy la a explicar presidencial? técnicamente. Nosotros nos reiteramos en el compromiso de 80 años de esfuerzo partidario. Aquí las agendas personales poco importan. Lo que importa es el legado del partido, su contribución. Yo pienso que cada quien desde su perspectiva quiere hacer una contribución, porque ahí está el juicio de la historia. Ahora, en el otro aspecto que tú tocas, que yo pienso que sí es importante también, hay que señalarle a los amigos y amigas que nos sintonizan que si bien es cierto el partido y el sector de Miguel tiene una alianza con el gobierno, el PRD en su conjunto no se puede reducir a los compañeros y compañeras que están con un empleo público. La condición de partido nos coloca mucho más allá de un empleo. El PRD no puede ser un partido de presupuestófagos. El PRD tiene que ser un partido con una reflexión inteligente de repensarse por qué antes teníamos tantos puntos en el nivel electoral y por qué no hemos reducido hasta la insignificancia electoral. ¿Quién pensaba hace 15 o 20 años que el PRD iba a ser un partido pivot en la vida política dominicana? Bueno, porque el modelo de actuación no ha sido el correcto y eso nos conduce a una reflexión. No es la primera vez. Cuando nos dividimos en el 90, Peña y Jacobo se dieron cuenta que divididos no iban a ningún sitio y se juntaron y orquestaron un partido que le devolvió el entusiasmo a la gente. Mira, el espectro que uno mira de inmediato es el PRM, que es un partido que surge de una confrontación en el PRD. ¿Qué es un PRMista? Un PRMista es un PRDista que tiene cuerda porque Miguel administra el partido. Se fueron, demostraron que tenía mayoría, pero desplazado democráticamente de la dirección del partido, hay una reunificación de la familia PRDista. Óyete, la mayoría de los compañeros y compañeras me dicen que están locos porque el problema de la convención se defina y que se elija una nueva autoridad y concertemos los pactos indispensables. ¿O acaso al que se quedó en el PRD o el que está en el PRM no le conviene una concertación que le garantice potencialidad en la aspiración de regidor, de diputado, de senador? Eso hace el partido competitivo. Sumen 36-6, eso hace 42. Son las matemáticas elementales que siempre han garantizado muchos votos. Y hay una sed en la sociedad, de sectores que están más allá del partido o de los partidos, de que la oposición sea fuerte, dinámica, que haga las propuestas del lugar. Esto no es contra nadie, es en favor de un modelo político que en el caso de la República Dominicana, yo quiero decir con dolor de mi alma,
que da manifestaciones de retroceso institucional que llaman la atención. Y por eso nosotros queremos trabajar en el partido. Partiendo de lo que usted acaba de decir, de la sumatoria de ambos, ¿sería posible, o sea, luego de, como usted lo plantea aquí, de una recomposición del Partido Revolucionario Dominicano y de cara al próximo proceso del 2020, febrero-mayo, ¿sería posible una unión del PRD con el Partido Revolucionario Moderno? O sea, como una forma de Johanna, mira, la ruta hacia el poder. si el proceso de convención nos elige como autoridad partidaria, al otro día hay una fase de concertación. Al otro día. Porque párate en cualquier demarcación del PRM. En el Ceibo, donde ganamos la senaduría. Oh, pero yo me conozco nombre por nombre todos los dirigentes, como el senador que es Santiago Zorrilla. Yo me paro en Puerto Plata y voy donde Paliza. Y yo me conozco el nombre de todos los diputados, de los senadores, de los alcaldes, y voy a la casa de Mirna Santos y me siento. Voy ahora estando en el PRD y yo en el PRM. Es decir, hay una necesidad, pero no solo para construir una mayoría electoral, sino para perfeccionar el modelo democrático en la República Dominicana, que necesita una oposición efectiva, no solo para que haga críticas al gobierno, sino para que vaya de la crítica a las propuestas, porque aquí hay muchos temas de nación que el país tiene que concertar alianzas mínimas, independientemente de resultados electorales. Yo, por ejemplo, quiero decir que es indispensable que el modelo democrático dominicano, para construir su credibilidad muy menguada, que todos ustedes lo saben, vayamos a un acuerdo tan importante como hacer una concertación alrededor del tema de la inseguridad ciudadana. ¿O no sería bonito para el país que todos los actores políticos nos hagamos en una dirección para concertar acuerdos de esa naturaleza? O como en el tema de la generación de empleo, o en el tema de la salud. Ya lo hicimos con el tema de la educación. Hay que recordar que ese 4% fue producto de una gran concertación. Y ese es el modelo de partido que nosotros aspiramos. Así es, Guido, a propósito de perfeccionamiento o perfección del modelo democrático, a propósito de la sentencia del Tribunal Superior Electoral y el pronunciamiento inmediato del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y posteriormente el debate que se ha elevado, sobre todo el pronunciamiento del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, Monseñor Francisco Osoria, de que nos dirigíamos hacia una dictadura, que aquí no se estaba respetando la institucionalidad. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que ha generado todo esto? Mira lo que pasa. La estructura institucional del país está en el siglo XXI, pero muchos exponentes de la clase política están en el siglo XVIII. Entonces, ese desfase genera reacciones. Mira lo que pasa. Cuando tú combinas participación ciudadana, Finjus, constitucionalista del prestigio de Nacet Perdomo, Cristóbal Rodríguez, Nanfi Rodríguez, y tú sumas el Monseñor Masaya, el Monseñor Mejía, el Monseñor Osoria, te darás cuenta que hay una voluntad de todos los sectores de la vida nacional de preservar los avances institucionales. ¿Qué ha pasado? Aquí nunca tenemos tiempo para repensar los temas, pero hace 25 años este país comenzó un primer proceso de reformas institucionales, producto de una crisis política en el 94. Sí. Y todos estuvimos de acuerdo en que había que hacer avanzar el país. Temas como el Tribunal Constitucional y el Superior Electoral son el resultado de ese proceso de reforma. Y cuando hay manifestaciones como la del presidente del Senado, totalmente desbordadas, hay una reacción nacional tendente a los riesgos que implicaría un retroceso en las conquistas democráticas del país. Y yo llamo la atención, primero no es el criterio de los PLDistas, es la expresión de un dirigente del PLD frente a una situación que nos llama la atención. Pero en el mismo orden, ¿acaso no tenemos tiempo para mirarnos en el espejo de lo que pasa en otras sociedades? Cuando la clase política no tuvo la inteligencia de reprensarse. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que esas sociedades apostaron a un vengador social, el vengador social llegó y la cura salió peor que la enfermedad. Ese es el espejo que tenemos que vernos nosotros y aplaudir actuaciones de la alta jerarquía religiosa en todas sus denominaciones, la evangélica, la católica. Me llama la atención, de verdad, que el CONEP no se haya pronunciado, ni que sectores empresariales se hayan pronunciado. Eso me llama mucho la atención. Pero usted no cree, Guido, que es un tremendismo, o sea, lo del término de que podríamos estar camino a una dictadura, eso no es una exageración. Si hay un país que tiene experiencia de dictadura es la República Dominicana, que no fueron 1 ni 2 años, sino 30. Entonces, 31. 31 no es un tremendismo
decir que podríamos estar camino a una dictadura. O sea, del debilitamiento institucional, de eso pienso que ahí ninguno tenemos dudas, pero camino a una dictadura. Johanna, Monseñor Osoria tiene información privilegiada. Yo te voy a dar señales. Cuando tú ves que en medio de un proceso, 4 ministros van donde el presidente del Tribunal Superior Electoral le dicen, no falle de esta manera, tú dices, oye, las cosas no andan bien. Cuando tú ves que un proceso de elección, una jueza magistrada decente que no goza del favor del poder, se intenta desacreditar con campañas terribles, tú dices, bueno, son manifestaciones cuasi dictatoriales. Y peor aún, cuando tú ves que el método de integración de la Suprema Corte de Justicia tiene como característica esencial un activista político, dices, bueno, el país camina en esa dirección. Ustedes son personas de los medios de comunicación. Yo pienso que producto de la capacidad del Estado de provocar anuncios, hay un sesgo donde de una forma u otra la gente siente que los espacios democráticos se han ido reduciendo cada día más. Y es por eso que yo creo que hay que colocar en contexto la expresión de Monseñor Osoria. Hay síntomas alarmantes. Mira, que el presidente del Tribunal Superior Electoral haya sido despojado de su escolta en una calle del país, eso llama la atención. Eso no es bueno, eso no es saludable, porque el camino que hemos transitado con sus imperfecciones, con sus dificultades, revela, oye, que la sangre derramada y el sacrificio acumulado amerita que todos los actores políticos hagamos conciencia de que el país no puede seguir en esa dirección. Entonces, Guido, yo en la semana reflexionaba sobre si realmente el contexto, unas pretensiones reeleccionistas hayan estado alimentando todo esto que está pasando en el ambiente político. Y si hasta qué punto esto puede afectar, qué sé yo, el cómo la gente pueda recordar a Danilo Medina en lo adelante, se reelija o no se reelija, y cómo esto degenere y pueda afectar la imagen del proceso inmediato electoral. Mira, sobre todo después de lo que se ha intentado hacer con los jueces del Tribunal Superior Electoral. Yo pienso que el presidente Medina es una persona que su instinto pragmático no lo hace perder la objetividad. Él sabe las consecuencias de carácter social, política y económica que implica una imposición. Aquí hay riesgos que son traumáticos para la vida nacional. Y ojalá ese espíritu y ese activismo se traduzca, sobre todo en esta época de Semana Santa, en un tiempo para la reflexión, para que todos, sobre todo sus colaboradores, tomen conciencia de que ese camino no conduce al caos. Sin embargo, debo decir lo siguiente, este mundo es global y nos permite que acontecimientos que se desarrollan fuera de la demarcación nacional tengan impacto. El hecho de que en esta semana que concluye, Alan García haya terminado sus días de forma trágica, revela cómo el tema de los expresidentes en América Latina está siempre sometido a la preocupación del día después y por eso el blindaje judicial. Y de no hacerlo, las consecuencias. Y yo invito que a partir de ahora la clase política en la República Dominicana apueste a una verdadera institucionalidad para que esa tragedia, que ya tenemos una experiencia en República Dominicana en esa dirección, no quiero recordarla, pero Antonio Guzmán terminó sus días en una situación muy difícil, producto de la confrontación interna en el PRD de ese momento. Y por eso yo invito a que todo ese esfuerzo, que efectivamente parte del tinglado y la reacción tenía mucho que ver con conectar al PRD con una plataforma en capacidad de cooptar a algunos diputados que podían dar el salto hacia la reelección, que es esa actitud, que para la salud del país eso no es bueno, eso no es conveniente. Yo entiendo que al final de la jornada, el presidente de la República va a reaccionar como un ente importante para el país, porque miren, Johanna recordaba la dictadura de Trujillo. ¿Tú sabes cómo comenzó la dictadura de Trujillo? Porque la historia se repite como tragedia, como comedia. Horacio Vázquez era un líder nacional que había participado en el ajusticiamiento de Ulises Heró en julio de 1899. Y llegó al poder después de la desocupación militar norteamericana. Y ganó el poder con mucho prestigio. ¿Pero qué le pasó? El gusanillo del continuismo lo condujo a interpretar un texto constitucional, se extendió del 28 al 30 y parió 31 años de dictadura. Así es. Eso está muy reciente en el país. Sí, y ojalá el presidente... Como llegó Fidel en Cuba con la mejor buena intención a sustituir. Y eso es importante porque los colaboradores del presidente, si han actuado correctamente, no tienen por qué preocuparse. Si no han actuado correctamente, sin lugar a dudas, hay consecuencias en un país que tiene que impulsar a la institucionalidad democrática. Bueno, yo pienso que hemos abarcado, Guido,
la mayoría de los temas. Sí. Ojalá y esta nueva semana que se inicia a partir de mañana lunes, ustedes en el PRD puedan lograr algún, por el fortalecimiento Sí. de los partidos, que al final es el fortalecimiento de nuestra democracia. Ojalá y ustedes puedan llegar a un acuerdo y puedan ir a un proceso democrático. Claro, claro. ¿Qué le pasó en el dedo? Jugando baloncesto. Todavía, ¿Sabe que el baloncesto- yo juego todavía baloncesto? usted juega ¿Sabe baloncesto, que hay- Guido. yo Y tengo los much- huesos suyos están Sí, buenos. pero yo todavía tengo para muchas baloncesto. reglas del baloncesto que la aplico en la vida política. Ajá. ¿Sabe cuál es la más Ajá. importante? ¿Cuál es? Que cuando los jugadores no funcionan, lo mandan para el banco. Ah, sí. Entonces ustedes lo mandaron para el banco. No, yo estaba muy activo en la cancha. Ah. Me lesionaron, pero sigo activo. Ok. Bueno, Bueno. muchísimas gracias al Gracias a doctor ustedes. Guido Gómez Mazara por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Vamos a, siempre, usted ha venido 2 veces y siempre hemos tratado de hablar del tema internacional Claro. con tantas situaciones claro. ahora en nuestra región. Claro. Pero bueno, vamos a En la tratar, próxima oportunidad. a tratar de hacer un programa solo para solo analizar eso. el contexto internacional. Nos quedamos con la información de que el PRD va a convención Así es. democrática. Según lo que ha dicho Guido Sí, esta sí. noche Y aquí. Guido está confiado. En que vayamos a la ¿Cómo- en convención. ¿Cómo va a ser ese proceso? Claro que sí, para la salud del partido. Sí. Muy bien, pues vamos a hacer la pausa y regresamos en un instante. En Francia esta semana 850 años de historia prácticamente destruidos en la Catedral de Notre Dame. Ese es el tema de nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández esta noche en Propuesta Final. Buenas noches, Alfredo. Sí, buenas noches. Y como tú decías, esta semana un incendio catastrófico envolvió las secciones altas de la Catedral de Notre Dame en París mientras se realizaban renovaciones, poniendo en riesgo uno de los mayores tesoros arquitectónicos del mundo occidental ante la mirada atónita de turistas y parisinos. El fuego derribó la aguja de la iglesia y se extendió hacia una de sus emblemáticas torres rectangulares, pero el jefe de bomberos de París dijo que la estructura del recinto se había salvado gracias a que lograron impedir que las llamas se extendieran al campanario norte. El templo del siglo XII alberga obras de arte de valor incalculable y es una de las atracciones turísticas más importantes del mundo. La causa, según la prensa francesa, puede estar ligada a un proyecto de renovación de 6.8 millones de dólares en la aguja de la iglesia, que cuenta con 250 toneladas de plomo. La Fiscalía ya inició una investigación y la policía señaló que gracias a Dios no se reportaron víctimas. Unos 400 bomberos combatieron las llamas que salían del techo detrás de la nave, uno de los lugares más visitados del mundo. Cientos de personas abarrotaron los puentes alrededor de la isla en la que se ubica la basílica, observando incrédulas las enormes columnas de humo. De inmediato, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dio el incendio trato de emergencia nacional, se presentó al lugar y prometió, como debe de ser, su pronta reconstrucción. Mire, compañera, entonces la propuesta de esta noche ha finalizado. ¿Oh, sí? Mm. Sí, sí. Ya mañana nos levantamos temprano Ah, usted no se estaba levantando temprano. y agarramos la rutinita otra vez, ¿usted ve? Sí, sí, Por sí. si acaso nos estábamos acomodando. Mm. Los chicos y las chicas van para los colegios mañana o es el martes. Sí, mañana y el martes. Los más pequeños casi siempre empiezan los martes Ujú. y los más grandes van desde mañana al lunes. O sea que hay que agarrar la rutina otra vez. Qué duro. Sí. Usted sabe que la gente se acostumbra en las vacaciones. Usted sabe que hay depresión post vacaciones. Sí. ¿Y en Y serio? post campaña electoral también. Sí. Hay gente ¿En que serio?
gente que viene de vacaciones, de hecho, he escuchado a algunos psicólogos en algún momento decir que cuando usted viene de vacaciones, no ir, por ejemplo, si llegó hoy, por ejemplo, de vacaciones, no ir mañana directamente al trabajo, sino dejar como un día o dos cuando regresa, Sí, para de por acomodar. medio, para adaptarse emocionalmente y psicológicamente al trabajo de nuevo. Oh, pero mira qué sí, interesante. he escuchado a algunos psicólogos con esa argumentación, porque las personas llegan a un estado tan relajado y tan como fuera de la onda de trabajo que si tienen que asumirlo luego muy rápido, hay un choque ahí de depresión post vacaciones. Mire, Dígame. usted lee demasiado. Para estar en esto hay que leer un poco. Y eso le va a traer problemas. Sí, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿A usted no le gusta que lea mucho? No. Óigame, vaya a cuesta y múdese ahí. Ya cuesta y me mudo ahí. Sí. ¿Pero por qué usted cree que me puede traer problemas eso? No, qué sé yo. ¿Que a los caballeros no les gustan las mujeres que lean? Es una pregunta que le estoy haciendo. Usted se leyó, los caballeros la prefieren inteligente. Usted se leyó ese, usted que lee tanto. Yo no voy a repetir aquí lo que está diciendo Melvin y ni se atreva a repetir, ¿no? No. Yo Pero usted que lee tanto se leyó esa, ¿verdad? Bueno, Los hombres la prefieren inteligente, No, así como usted. Ajá. Pero ¿cuál es el temor? ¿En dónde Y reside de el páginas temor? revueltas. Pero ¿dónde reside el temor? No entiendo. No, pero perdone. Se leyó esa obra. También, sí. ¿Eh? También. Los hombres la prefieren inteligentes. También. Hay otra, una que sigue después de esa. No, yo no sé. Sí, Se la hay leyó. una que sigue después de esa. Sí. Que es más interesante que esa. ¿Y cómo es? ¿Cómo se No, llama? no me atrevo a utilizar el No, término pero aquí. dígalo. No me atrevo. Pero es de No. literatura que estamos No, hablando. yo no me atrevería. Hay un libro que usted no pueda citar aquí. Mi amor, el término es un poco fuerte, en mi boca no se oye bien, porque hay cosas que en la boca de uno no se ven bien. No, oye al otro. Perverso. Ay. Vámonos, señores, Salvaje. vámonos. Que hay que trabajar ahorita otra vez, mañana lunes. Ujú. Pero Sí. bueno, encantado y dando gracias a Dios Sí. por estar aquí, por Así es. permitirnos Domingo de resurrección. esta jornada con ustedes y reencontrarnos a trabajar a partir de mañana. Sí, Ujú. normal de Y nuevo. nosotros a seguir trabajando. Así es. Dios la proteja y siga leyendo. Amén. Buenas Sí. noches.